Bonjour, sigo resfriada y me encantaría anunciaros que he adoptado 3 ratitas. Espero poder presentarlas en un vídeo, pero por ahora todavía están un poco asustadas, así que prefiero no tocarlas demasiado. Pero bueno, no estoy aquí para hablaros de mis ratitas, que si queréis yo lo haré, sino para hablaros de una saga que me acabo de terminar, que es la saga de los confines. Tenemos 3 libros, es una trilogía más un libro de relatos que ese no me lo he leído porque no lo tengo, que son Los días del venado, Los días de la sombra y Los días del fuego, que es el último. Entonces, quería hablar de ellos 3 en conjunto, más que nada porque todos hablan de la misma premisa. Es unas tierras que son las tierras fértiles, en las cuales hay una región que son los confines, de ahí el nombre, la saga de los confines, de donde vienen la mayor parte de los protagonistas o los personajes importantes de la historia. Que reciben esos habitantes de esas tierras, reciben la noticia de que llegan unos barcos. Y ellos dicen, vale, pues son buenos, son malos, no lo sabemos. Entonces es un poco, se crea, a partir de ahí empieza pues toda la saga, que bueno, yo creo que os podéis ya imaginar que no van a ser precisamente buenos esos barcos, y que acaba siendo un poco, hace muchas referencias a lo que sería la conquista de las Américas. A ver, cosas que me han gustado mucho de la saga es, por ejemplo, que es una fantasía épica, localización más o menos medieval porque es precolombina, pero no tira de fantasía medieval europea que nosotros, que al menos yo estoy ya un poco cansada de leer todo el tiempo. Al autor se le ha comparado con Tolkien y creo que la verdad es que sí que tiene mucha relación con él, sobre todo en la descripción de los paisajes, en la belleza de las tierras, que es algo que a mí me llamó mucha atención cuando leía El Señor de los Anillos. Sin embargo, al mismo tiempo difiere mucho de él porque es eso, no se basa en una mitología europea como serían los elfos, los enanos, sino en una mitología americana, sudamericana, de los aztecas, de los mayas, de todos los habitantes que eran de probablemente la región argentina, que es ella originaria. Tenemos a varios seres nuevos y completamente interesantes como serían, por ejemplo, los yamellos, que me hizo mucha ilusión porque es una mezcla entre camello y llama. La llama es sudamericana y el camello es africano, pero resulta que tienen un ancestro común, entonces sería un poco pues previo a esa migración de los llamas ancestrales hacia Europa para convertirse en camellos. Lo cual me hizo mucha gracia. O por ejemplo los lulus, que son una especie de... Yo me los imaginaba más como unos monos con cola larga, pero se les describe... Los dibujos así se les dibuja un poco más como un lémur. Y eso, lo que está muy bien es que el sistema de magia, el sistema cultural, todo lo que hay ahí es completamente nuevo, al mismo tiempo parecido. Porque es nuevo en el sentido de que es una cultura completamente diferente, pero al mismo tiempo pues tienes esa sensación de estar leyendo un poco una historia de Tolkien. Que al mismo tiempo eso es un poco un conflicto, porque no me acaba de gustar la fantasía épica en el sentido de que se puede hacer un poco impersonal, que es algo que pasa un poco con Tolkien, que es algo que me pasó con Einham, que es que la historia se centra mucho más en la situación que en el desarrollo de los personajes. Entonces tienes muchos personajes que son, diríamos, planos. Tienes el guerrero muy duro con alguna historia triste, tienes al mago muy sabio, tienes al malo muy malo, tienes al chico alegre por ahí al fondo que lo pasa un poco mal. Y no se mueve mucho de ahí, de la mujer hermosa y delicada, de la niña inocente. Entonces tienes eso, personajes que son muy estereotipados y que no se desarrollan obligatoriamente a lo largo de la historia, lo cual, pues, se puede ser desagradable porque a mí una de las cosas que más me gusta es el desarrollo de los personajes y ver que son... Vale, sí es un guerrero, pero podría ser sensible, ¿no? Que ese es el único personaje que realmente me cae bien de toda la serie, es Cucup, porque él es un guerrero, sí, se tiene que pelear, pero antes de ser guerrero, él era artista. Él cantaba, él tocaba música, y claro, es un músico que de golpe se ve metido en medio de una guerra y tiene que protegerse a sí mismo, a su familia y a su pueblo. Y creo que es probablemente el único personaje redondo que hay en toda la historia, porque todos los demás caen dentro de algún saco de esos. Otra cosa que me gustó mucho de la saga es las referencias que se hacen a la conquista americana o a la invasión americana, dependiendo del punto de vista, porque la verdad es que como se lee, vemos el punto de vista de los indígenas, que creo que Liliana lo representó muy bien, la verdad, porque ves la crueldad y el horror que
produce que unas naves vengan a invadirte, a decir, oye, es que ahora somos los dueños y señores de tus tierras que tú nunca has conocido. Y claro, no solo es la guerra, sino que te traen pues enfermedades, te traen las armas de fuego, cosas que ellos no estaban acostumbrados y que puedes beber un poco puedes ver un poco esa historia que ya se ha vivido en la Tierra, que fue la llegada de los españoles y europeos en general a las Américas con sus enfermedades y con eso de nosotros somos superiores y vosotros vais a ser unos esclavos. Y está bien, está muy interesante poder verlo desde el punto de vista de los indígenas y ver cómo estos se defendieron contra esta invasión. Por otro lado, otra cosa que me queda por decir es mi problema que tiene un poco que ver con eso, que la trama es un poco impersonal, con el hecho de la representación de las mujeres. Porque, bueno, me puedo esperar este tipo de falta de representación femenina en algunos libros, sobre todo si son del siglo pasado y vienen escritos por hombres, pero este está escrito en 2004 y lo ha escrito una mujer, entonces no entiendo cómo es posible que las mujeres tengan tan poco peso en la historia. Siempre hay una serie de mujeres que son muy interesantes, como la del principio, que no es un spoiler, que es Vieja Kush, que es una anciana, que es la madre del que va a ser el protagonista en la historia. Pero aparte de eso, casi toda la saga las mujeres son bastante insignificantes para lo que es la trama principal. En la segunda y tercer libro creo que se intenta redimir un poco, dándole un poco más de peso a las mujeres. Y lo consigue para el tercer libro con un personaje que a mí me ha gustado mucho. Pero es eso, las mujeres interesantes se pueden contar con los dedos de la mano e incluso con los dedos de la mano yo diría que realmente solo hay una una mujer que haya sido activa en la trama. Así como hay muchas mujeres que se ven influenciadas por la trama y que responden en consecuencia y que tienen un papel. Así, la única que realmente ha querido cambiar la trama, que ha querido luchar por lo que ella quería, es solo una mujer y que por desgracia pues eso aparece en el tercer libro. Así que bueno, a mí es algo que no me gustó mucho porque uno espera pues poder leer sobre mujeres interesantes, sobre todo cuando estás leyendo literatura escrita por mujeres. Esta ha sido un poco mi opinión y es un poco la razón por las que no tiene tanta puntuación como los libros que me he leído hasta la fecha. Sin embargo, lo recomiendo mucho. Es muy necesario que leamos cosas de fuera de lo que es España y de los países anglosajones, que veamos el punto de vista de otras personas, de otras culturas. Y eso, incluso si es fantasía, pues te puede hacer reflexionar porque eso hace muchas referencias a cosas que han pasado en el mundo real. Y bueno, re revoir y hasta la próxima.